Buenas, buenas. Estoy notando que hace bastante que no subía un episodio de alguno de los dos podcasts, ¿viste? Eh, Hoy vamos a estar profundizando un poco en profundizando la venta. Y en esta oportunidad me dan ganas de hablar sobre la importancia de la teoría del silencio. Es muy interesante porque dentro de los clubes de lectura en los que yo estoy participando, se tocó este tema muy, muy interesante. Y a mí todavía me sigue pasando, ojo, no es que porque sepa vender no significa que a mí no me pasa porque me pasa en la vida cotidiana. Que tenés ese impulso de querer hablar, de interrumpir porque se te ocurrió, entonces es como que es algo que tenemos que trabajar muchísimo, sobre todo si queremos dedicarnos a vender. ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy enfrente de una persona, eh, convengamos que yo soy la solucionadora de problemas, ¿sí? Es interesante verlo desde ese ángulo. ¿Por qué? Porque si vos estás vendiendo, tu producto soluciona algo. Entonces es importante estudiarlo. Pero, ¿cuál es el problema número uno que suelen tener los vendedores que recién están empezando? Se ponen a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y la otra persona está como loco, callate un poco. Primero está con esa actitud de no te quiere escuchar. Y segundo, que está en una actitud como diciendo, loco, no sé de qué me estás hablando. No tengo ni idea a qué quieres apuntar. Entonces, yo soy muy consciente que el buen vendedor sabe preguntar, sabe redirigir la pregunta hacia a una respuesta que te va a terminar dando herramientas. Herramientas para poder utilizarlas y preparar la presentación. ¿Sí? Vos vas, por decirlo mal y pronto, socavando o tomando información. ¿Sí? Vos te de cuenta que tu presentación es como una plastilina. O sea, yo lo digo siempre en las mentorías. Tu presentación termina siendo como una plastilina. Tenés diferentes maneras de presentar un mismo producto o una presentación de negocios. Tenés diferentes formas de presentarlo, ¿sí? El tema es que vos sepas ser el escultor, que sepa moldear esa presentación en base a lo que la persona está buscando, ¿sí? Eso es algo muy en cuenta que hay que tener presente. ¿Pero por qué lo digo? Porque si nosotros queremos interrumpir a cada momento, queremos interrumpir cada vez que la persona está hablando y se está expresando cada vez que está manifestando su problema, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de eso. Deja que la persona hable. ¿Te molesta el silencio? Bueno, es algo que tenés que trabajar vos. Pero los vendedores tenemos una frase que se dice, cuando el primero que habla, pierde. Y esto se va a basar muchísimo en los cierres. Cuando nosotros hacemos una pregunta, hay que callarse. Porque vos tenés que entender que si vos lo decís, la persona no te va a creer. Porque es tu idea, no la de la otra persona. Y eso lo leen mucho en muchos lados, como en cómo ganar amigos y influir sobre las personas de Dale Carnegie. Lo dice, vuelvo al mismo audio, lo dice Alex Day. Lo ha dicho también el Lobo de Wall Street, o sea, Jordan Belfort también lo dice. Te lo están diciendo personas que conocen el tema. ¿Sí? El primero que habla pierde. Luego de hacer una pregunta, vos te tenés que callar. No es tu momento. Tenés que darle pie a que la persona hable. Porque es. Y encima vos estar atento. Tenés que estar atento. Tenés que pensar exactamente lo que te está diciendo. Y comenzar a recopilar esa información. Porque en base a lo que te va comentando, te va a ir soltando herramientas que vos las vas a comenzar a utilizar, no para usarlo en su contra ni nada por el estilo, sino para poder utilizarla como pequeñas plastilinas para armar su escultura, armar la escultura que él necesita ver. Porque si estás frente a frente al prospecto, ya está, un interés tiene, entonces hay que comenzar a trabajarlo, nada más.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que pregunta que hagas, cállate. O sea, abrí la cuenta que tenés que callarte. Y si sos networker y leíste el libro, la respuesta está en las preguntas, en una sección donde habla sobre las 5 preguntas de oro macizo, te dice que apliques la teoría del silencio. Y yo te voy a dar un extra que me parece, no recuerdo bien si está en el libro, pero yo te lo tiro. A mí me funcionaba bien, muy bien, cada vez que yo hacía una pregunta, yo empezaba a contar desde mi cabeza: 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos en el segundo 3 o 4 la persona habla. Y luego hay un silencio. Cuando la persona dejó de hablar en ese lapso, volví a contar en tu cabeza, desde cero. 1, 2, 3, 4. Porque si la otra persona se siente incómoda del silencio, va a volver a hablarse. Va a volver a hablar. Va a volver a abrirse nuevamente. ¿Sí? Entonces cada vez que el prospecto haga el silencio, contá de 0 hasta 5 segundos. Si en esos 5 segundos o 4 segundos, eso lo elegís vos, generalmente en el segundo 3 o 4 es cuando la persona normalmente vuelve a hablar. Pero si en esos lapsos no dijo más nada, ahí sí podés pasar a la siguiente pregunta porque ya no tiene más nada que decirte. Se aplica muy bien la teoría del silencio porque si, por ejemplo, si vistes la serie de Peaky Blinders o vistes el personaje de Thomas Shelby, vas a notar que él utiliza el silencio de una forma muy poderosa y muy contundente. Cuando habla de manera concisa. A veces sobreestimamos el silencio porque es incómodo, porque de alguna manera genera seguridad. Por lo menos a mí me sucede que una persona que sepa manejar los silencios genera seguridad, genera una comunicación diferente, porque incluso el silencio responde. Entonces está bueno empezar a practicarlo. Y sobre todo si sabes vender, si sabes preguntarle a la gente qué preguntarle, cómo preguntarle, y comenzás a trabajar los cierres de venta, cállate. Deja que cuando una vez que le haces la pregunta a la persona, hay que callarnos. Deja que la persona se exprese. ¿Sí? Entonces, creo que era importante hablar un poco sobre la teoría del silencio. Y bueno, espero que lo puedas aplicar y vas a darte cuenta que si mantenés silencio y prestás atención, te vas a dar cuenta la cantidad de datos que te sirven para poder redireccionar tu venta hacia una presentación más efectiva. Porque ya sabes lo que necesita la otra persona, porque la escuchaste. Escuchaste y mantuviste silencio cuando la persona se estaba expresando. Y te fue soltando las herramientas para decirte exactamente qué es lo que necesita y ahí vas a moldear tu presentación. Entonces, de eso se trató este podcast. Voy a tratar de hacer el esfuerzo de mínimo un audio de manera semanal. Voy a tratar de subir. Así que bueno, espero que te puedas suscribir, que puedas darme un like, me puedas compartir qué fue lo que te gustó. Iré creando contenido a medida que me vayan compartiendo todo eso. Y nos vemos en el siguiente podcast. Chau, chau.